Pues bueno, compañeros, esta es la presentación. Sin más preámbulo, creo que es importante que iniciemos con las unidades temáticas de nuestro taller que nos tocó, en este caso de este módulo en particular, que tiene que ver con un tema muy importante: los derechos humanos, los principios en materia familiar como eje rector en la argumentación en el juicio de amparo. Entonces, en particular, hablaremos un poco de los derechos humanos, haremos mención del derecho de familia, sobre todo mencionaremos a grosso modo el tema del juicio de amparo, y hablaremos de las resoluciones más importantes que tienen que ver con temas de derecho de familia y resoluciones de la Corte sobre estos temas en particular. Estos son algunos puntos que vamos a analizar y bueno, compañeros, pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con la primera unidad. Bienvenidos, compañeros, así que iniciamos con la primera unidad. Muy bien, compañeros, ese es nuestro primer tema, así que vamos a dar inicio. Bienvenidos. Muy bien. Empezamos con temas muy importantes y esta es la primera unidad y bueno, vamos a hacer una referencia temática importante. Muy bien. Un tema que me gusta mucho analizar desde la perspectiva constitucional es esta temática: la constitucionalización del orden jurídico. Esta es una propuesta de un italiano llamado Michelangelo Bovero, quien nos hace un planteamiento de cuáles son los pasos que debe seguir un sistema de Estado de Derecho para considerar que se encuentra constitucionalizado el orden jurídico. La primera referencia que nos da el doctor Michelangelo Bovero es la existencia de una constitución rígida. Y prácticamente nuestra constitución nos da esa referencia dentro del propio artículo 135 de la constitución. ¿Por qué, compañeros? Porque hasta cierto punto lo que estamos planteando aquí es lo siguiente. Muy bien, el artículo 135 plantea que para hacer reformas a la constitución, lo que nosotros requerimos, además de que sea el Congreso de la Unión tiene que votar en una mayoría. Congreso de la Unión, y tiene que haber un voto favorable de 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión. Además de esto, se requiere que sea aprobado por la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Entonces, este es el proceso para la reforma a la Constitución. Muy bien, esa es la rigidez. Sin embargo, hay una crítica al respecto de esto. A pesar de que tenemos todo este preámbulo para modificar la Constitución, sin embargo, al día de hoy tenemos más de 600 reformas a nuestra Constitución. ¿Qué tanto realmente tenemos una rigidez si constantemente la Constitución es objeto de modificación? Si vemos la Constitución de los Estados Unidos, que data de 1787, a la fecha solamente tiene 27 enmiendas. Si vemos, por ejemplo, la Constitución de España, que data de 1978, solamente tiene 2 reformas. Entonces, ¿qué tanto realmente la Constitución se ha modificado para, de alguna manera, hablar de una evolución en el Estado de Derecho? Creo que esos son puntos que debemos de destacar. También el doctor Michelangelo Bovero nos habla de que la Constitución tiene que tener una garantía jurisdiccional. Los medios de control de constitucionalidad que tienen por objeto mantener la supremacía
de nuestra Constitución. Y todo acto que fuese contrario a la Constitución debe dejarse sin ningún efecto. Todo acto que fuese contrario a la Constitución debe de ser erradicado, debe ser objeto de dejar nulo, de que ese acto no surta ningún efecto. Entonces, los medios de control de constitucionalidad son varios, pero en particular podríamos destacar los siguientes. Medios de control de constitucionalidad. Destacamos, por ejemplo, el juicio de amparo. Artículos 103 y 107. Tenemos la controversia constitucional. Artículo 105, fracción 1. Tenemos la acción de inconstitucionalidad. Artículo 105, fracción 2. Tenemos la revisión constitucional en materia electoral. Artículo 99 de la Constitución. Tenemos juicio político y declaración de procedencia. Artículo 110 y 111. Solamente por mencionar algunos medios de control de constitucionalidad. Al final de cuentas, lo que buscan estos medios de control de constitucionalidad es mantener la supremacía de nuestra Constitución. Muy bien. Perfecto. Otro tema importante, nos lo dice el doctor Miguel Ángelo Bovero, es la cuestión de que la Constitución tiene una fuerza vinculante. La norma constitucional no requiere de un texto secundario para que sea efectivo. La norma constitucional pudiese tener aplicación directa. No necesariamente que tengamos el texto secundario para su aplicación. Esto implica que los actos de autoridad se deben de regir por lo que establece el texto de la Constitución, como lo establece el artículo 133 de la Constitución, la cual establece un tema de supremacía constitucional. Y el artículo 1 de la Constitución viene a refrendar el tema de un denominado control difuso de constitucionalidad. Control difuso de constitucionalidad. Muy bien, compañeros. Entonces, esa es la referencia importante que debemos destacar. La Constitución vincula, la Constitución obliga, la Constitución de alguna manera tiene efectos vinculantes y es de cumplimiento obligatorio. Otro tema que también nos conduce a la sesión que tenemos el día de hoy es la cuestión de la sobreinterpretación constitucional. No debemos tener miedo, estimados abogados, al tema de entrar al debate constitucional, a verificar qué ha resuelto la Corte, a entrar a este ejercicio argumentativo. ¿Sí? Debemos de dejar un poco la cuestión de aplicar el principio de subsunción y entrar más a un tema de ponderación de derechos. Por eso la sobreinterpretación es muy importante. No solamente debe de sobreinterpretar la Corte, sino todos los operadores jurídicos tenemos que sobreinterpretar.
Si sobreinterpretamos, no dejamos espacios en blanco, no dejamos lagunas, no dejamos antinomias y de alguna manera garantizamos con mayor amplitud la tutela de los derechos fundamentales. Muy bien. También hacemos referencia, estimados abogados, al tema de la aplicación directa de la norma constitucional. Ya lo mencionamos cuando hablamos de la fuerza vinculante de la Constitución. La Constitución no requiere de la norma secundaria para que se aplique. La Constitución tiene una aplicación directa, tiene una fuerza vinculante frente a las autoridades y como consecuencia, pues de alguna manera debemos destacar, entonces debe tener esa aplicación al caso concreto. Y bueno, bajo los principios que estamos argumentando, nosotros tenemos ahora la corriente de los derechos humanos a partir de la reforma constitucional de junio del 2011 y decimos que vamos a garantizar los derechos humanos que se encuentren contemplados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Ejercemos un denominado control difuso de constitucionalidad y un control difuso de convencionalidad. Muy bien. Vamos entendiendo estas cuestiones, estimados amigos. Muy bien. Continuando con el desarrollo temático de este criterio de constitucionalización del orden jurídico, también decimos que debe haber una interpretación conforme de las normas generales a la Constitución y a los tratados internacionales. Cuando hablamos de las normas generales, hacemos referencia a las leyes, a los tratados, a los reglamentos, a los decretos, a las normas individualizadas, etcétera, etcétera. Y todas estas normas que mencionamos aquí, vamos a hacer un ejercicio de control de constitucionalidad y de convencionalidad. Verificaremos que estas normas sean acordes a la Constitución, pero también sean acordes a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y aplicaremos la norma que sea más favorable, que menos restrinja los derechos humanos. ¿Se entiende? Aplicando el denominado principio pro persona. Muy bien. Y bueno, otra cuestión importante, estimados amigos, es que la Constitución tiene una influencia sobre todas las relaciones. No hay ningún espacio vacío, ¿eh? Nada que se negocia por debajo del agua, nada de que pues aquí como por encimita, nada que al tema de la corrupción. No, compañeros. Todos los espacios deben ser cubiertos por la Constitución. Bueno, hemos hecho referencia a la reforma en materia de derechos humanos, pero a grosso modo, estimados amigos, ustedes manejan muy bien este tema. Los derechos humanos, derechos inalienables, derechos inherentes, derechos universales a todos los seres humanos por el simple hecho de ser un ser humano. ¿Sale? Soy un sujeto titular de estos derechos y lo que hace el Estado es reconocérmelos porque existen con antelación. Ha sido una lucha constante para estos derechos. Si vemos las generaciones de derechos humanos, que normalmente la doctrina lo clasifica en estas tres generaciones, vamos a encontrar que cada uno tiene un distinto origen. Por ejemplo, los derechos de primera generación podemos abarcar el siglo
XVIII y siglo XIX. Principales documentos: Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, así como la Constitución de los Estados Unidos de 1787. La principal característica de esta generación son los derechos civiles e individuales. Derechos referentes a la libertad, ¿vale? Libertad de tránsito, libertad de manifestación de ideas, la libertad de imprenta, etcétera, etcétera. Derecho a la vida y a su protección. Derecho a la propiedad, inviolabilidad del domicilio, derecho al honor y derecho a la intimidad. Son algunas referencias de primera generación que podemos destacar, estimados amigos. Por otra parte, la segunda generación de derechos humanos vamos a ubicarlas a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, principalmente con la lucha de los movimientos obreros. Aquí destacan que tenemos derechos de naturaleza económicos y sociales. Algunos derechos que podemos ubicar nosotros en esta generación son el tema de trabajar en condiciones dignas, el descanso semanal, las vacaciones, el tema de una vivienda digna, el tema de educación y el tema de la cultura. Muy bien, esto es lo que destaca esta generación de derechos. La tercera generación, aunque hay algunos autores que hablan de una cuarta y una quinta generación, principalmente abarca derechos difusos, derechos de los cuales todos somos titulares. Vamos a ubicarlo principalmente finales del siglo XX y el siglo que nos encontramos actualmente viviendo. Derechos a la paz, derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente adecuado, derecho a un patrimonio común, derecho a las redes, al uso del internet, el acceso a la tecnología, etcétera, etcétera. Estas son características muy importantes que nosotros podemos destacar por lo que respecta a esta generación. Estimados amigos, a grosso modo, solamente como una parte de preámbulo, los derechos humanos son valores éticos. Es un reconocimiento que el Estado realiza de estos derechos que nos pertenecen con antelación, y alguna de sus características es que son inalienables. ¿Sale? No están objeto de venta, no son objeto de ningún gravamen, no son objeto de enajenación, son indispensables para desarrollarnos. Además que son inherentes a nuestra naturaleza de seres humanos. ¿Se entiende? Muy bien. Son limitados porque en algunos casos puede haber algunas restricciones, por supuesto, pero señalando los requisitos. La ley no señala los requisitos bajo los cuales se hará cierta restricción de derechos y bajo qué causales. Tenemos también que los derechos humanos son obligatorios, su protección, su tutela, su custodia por parte de la autoridad. Además, se van a ejercer de forma integral, en su totalidad. No los podemos ejercer parcialmente y son universales, estimados amigos, porque bueno, no importa nuestra condición social, nuestra raza, nuestro color de piel, nuestra etnia, nuestra nacionalidad. Al final de cuentas, estos derechos se van a garantizar, se van a proteger, se van a promover, se van a preservar. Estos derechos humanos, sin lugar a dudas, es un reconocimiento por parte de la autoridad de estos derechos. Bajo ningún supuesto se van a restringir, todo lo contrario. Estas normas revelan
un proceso histórico, una valoración colectiva de hacia dónde aspiramos como sociedad. Y sobre todo, se ve una realidad humana, una realidad social, y el objetivo primordial de estos derechos, sin lugar a dudas, es el elemento de progresividad. Los derechos van a ir incrementándose, para nada van a ir disminuyendo, todo lo contrario, vamos a tener una mayor esfera de derechos que la autoridad nos debe de garantizar, nos debe de proteger. Por eso, estimados amigos, el día de hoy tenemos retos muy importantes en tema de derechos humanos. Retos como la concepción amplia de los derechos. Cuando hablamos de una concepción amplia, implica que no solamente es un tema que tiene que ver con la autoridad, también con nosotros, compañeros. Tenemos que comprometernos con la protección, con la promoción, con preservar los derechos humanos. Es un tema de corresponsabilidad. También señalamos la cuestión de la concepción universal. No se contemplan derechos humanos solo a un nivel local, sino también tenemos y ampliamos la esfera de protección tomando en consideración los tratados internacionales. Los derechos humanos se globalizan. Lo que ocurre en otro país repercute en el nuestro. Las resoluciones que se dictan en materia de derechos humanos al final de cuentas trascienden, y estas ideas, estas propuestas pues de alguna manera llegan a las cortes, que vamos a hablar de muchos temas muy importantes respecto a cómo la corte ha tomado criterios muy importantes en materia de derecho de familia. No hemos terminado con la evolución de los derechos humanos. Eso jamás. Creo que nos falta mucho por hacer, y por eso tenemos que mejorar los mecanismos garantes de los derechos humanos. Nadie puede decir, compañeros, que ya ha concluido ahí, ¿verdad? Creo que hay todavía mucho más por hacer en esta materia. Muchísimo más, compañeros. Y bueno, estas son cuestiones importantes. Y por supuesto, compañeros, tenemos que creer en el potencial de emancipación que tienen los derechos humanos. Ya habiendo comentado a grosso modo y algo que ustedes ya conocen como son los derechos humanos, ahora vamos a hacer la amalgama y vamos a hablar del tema de la familia. ¿Sale? Familia. Un vínculo de parentesco. Un vínculo de amor. ¿Sale? El primer núcleo humano se encuentra en la familia. La convivencia, el desarrollo, la armonía se ve en este núcleo primario. Las funciones que tiene la familia, en primer lugar podríamos decir que tiene que ver con una índole biológica, el desarrollo del ser humano, la cuestión de su nacimiento, la cuestión del origen, aquí está. Pero también tenemos una célula psicológica, la cuestión de la estabilidad, la cuestión de la integridad, la cuestión de los valores que se inculcan, la cuestión de la estabilidad emocional y, por supuesto, la cuestión social que tiene que ver con la célula moral y social, para que esa persona conviva en armonía y pueda desarrollarse de forma amplia dentro de este conglomerado humano. Muy bien. Ok. ¿Qué virtudes se aprenden dentro de la familia? Bueno, algunas virtudes que podemos destacar son el servicio y la aceptación. ¿Vale? Nos aceptamos como seres humanos y hasta cierto punto hay un crecimiento espiritual, un crecimiento moral, además de un amor incondicional que se da dentro de este núcleo primigenio. Permítame un momento, perdón, tantito,
Ay, perdón, discúlpeme, ¿eh? Muy bien. Ok. Perdón. Vamos a continuar. Otros puntos muy importantes respecto a la familia son las relaciones familiares. Entre comillas, la relación familiar pues no tiene una implicación tan importante el contenido patrimonial, aunque tristemente, compañeros, en la actualidad pareciese que es el tema primordial dentro de la familia. Existen derechos y obligaciones recíprocos entre los integrantes de la familia. Quien proporciona alimentos, en un futuro también tiene derecho a recibirlos. Muy bien. También hablamos de otros temas como la cuestión de la potestad de ejercer determinados derechos, ¿sí?, dentro de la familia, la cuestión de la representación de los derechos de los hijos, la cuestión del ejercicio de la patria potestad, la cuestión de las diversas instituciones que regulan el derecho de familia, los derechos y obligaciones derivados del matrimonio, la relación que existe entre adoptante y adoptado, el vínculo que existe entre tutor y su pupilo. Bueno, son varias cuestiones que destacan en el derecho de familia. Además, el derecho de familia, estimados amigos, es una relación de protección de interés público. Y bueno, pero sin embargo hay un tema importante. Acuérdense que en la materia civil rige un principio que se llama autonomía de la voluntad, que hasta cierto punto es una cuestión que viene desde el digesto de Ulpiano, pero en la actualidad vemos que hay cierta limitación en el ejercicio de autonomía de la voluntad cuando versa sobre la integridad de la familia. Tenemos ahí una autonomía pues un poco restringida. Muy bien, de todo esto que estamos mencionando, la familia tiene hasta ciertos puntos ciertas prerrogativas, y esto es algo muy importante que debemos destacar. Algunos puntos de debate importante en la familia es el derecho a la vida. Es un tema que desde hace algunos años se viene discutiendo, compañeros. La concepción, muchas veces las legislaciones civiles protegen la vida desde su concepción. Sin embargo, también muchos códigos civiles, pues ya también hasta cierto punto hay una cierta restricción, así como con los criterios que ha realizado la Suprema Corte y con la reforma a distintos códigos penales en el tema del aborto, pues bueno, son temas en discusión y son temas que van a admitir un debate interesante en el tema de la familia. También se habla del tema de que se tiene el derecho a elegir el estado civil sin que exista ninguna presión mediática, sin que tengamos la obligación pues de adquirir un determinado estado civil. Además, tenemos la libertad y la potestad de elegir libremente a nuestro cónyuge. Muy bien, decidimos de forma informada sobre el número y esparcimiento de nuestros hijos. Además, la familia tiene derecho al progreso económico, tiene derecho pues a la adquisición de propiedades, tiene derecho a tener un mejor nivel de vida. Y por supuesto también hablamos del derecho de la familia a vivir libremente su libertad religiosa, si así la quiere profesar, compañeros, solamente por mencionar algunos puntos importantes. Otras cuestiones importantes respecto a la familia y aspectos que se tocan no solamente a nivel constitucional, sino también en tratados internacionales, son lo referente al derecho de la familia a ejercer una función social y política. Es la base de la construcción de la sociedad y creo que la familia tiene una función ética muy importante en la formación de buenos ciudadanos. También, compañeros, tenemos que el derecho de familia busca la creación de políticas públicas adecuadas para el crecimiento económico y social,
sin lugar a dudas, la familia es una parte muy importante de esto. El derecho de familia busca un orden social justo y además que buscamos que la familia tenga derecho y acceso a una vivienda en condiciones dignas. Esto es muy importante. La protección del derecho de familia no solamente se da para nacionales o personas cuyo ingreso en el país sea legal, sino también se verifica el tema de la protección de la familia inmigrantes. Tienen el derecho de ser protegidas íntegramente. Y bueno, la familia también va a gozar de un derecho de privacidad. Todo esto es una parte importante dentro del debate del derecho de familia. Sin embargo, compañeros, es importante destacar las instituciones que rigen a la familia para analizar los principios de la familia. El matrimonio y sus efectos. Bueno, un tema importante son los regímenes patrimoniales. Hablamos que la mayoría de las legislaciones civiles reconocen el tema de la sociedad conyugal y se reconoce el tema de la separación de bienes. Muy bien. Ok, entonces son dos regímenes patrimoniales que rigen el matrimonio. También se habla de un tema importante como es el tema de la nulidad matrimonial, bajo qué condiciones se va a presentar y qué personas se encuentran exentas de que puedan adquirir matrimonio. Sobre todo tiene que ver con temas de vínculo de parentesco. También se habla del tema de la separación matrimonial a través de la institución denominada divorcio. Hablamos también de otros temas, además del matrimonio, como el tema de la filiación y la adopción, el ejercicio de la patria potestad y la autoridad paternal sobre la administración de bienes de su menor hijo. Las guardas y custodias que se manejan son el tema de la tutela y el tema de la curatela. Una persona que por sí mismo no puede administrar sus bienes requiere de un tutor, o también una persona menor de edad sobre la cual nadie ejerza patria potestad. Tenemos el tema del estado civil, ¿vale? Y también se hace referencia a los alimentos. Temas importantes que vamos a destacar, estimados amigos. Los principios que rigen al derecho de familia. Muy bien. Estos principios los vamos a ubicar dentro de la siguiente perspectiva. Empezamos con la protección del más débil, del más vulnerable, de quien requiere una atención en particular. Regimos un principio que se llama interés superior del menor. Recuerden que las políticas públicas, recuerden que la resolución de los jueces debe ser interpretar lo que más le convenga, lo que más favorezca al menor. También hablamos de otro principio que se llama de la protección del cónyuge más débil, de la protección del cónyuge que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. También vamos a destacar el tema de el principio de protección a la familia. Lo que busca la norma es proteger a la familia. Lo que busca la norma es el tema del desarrollo de la familia. Lo que busca la norma es el tema del progreso. También hablamos de la protección a la institución del matrimonio, al tema del principio de igualdad entre los cónyuges, entre los hijos, y bueno, el Estado debe encontrarse pues un poquito así desde fuera, vigilando que estos principios se cumplan, vigilando que de alguna manera exista una efectiva protección, efectiva tutela
a la familia. Eso es lo que nosotros esperamos en esta situación. Estos son algunos temas importantes, este preámbulo, compañeros, para entender el panorama de los derechos humanos y del derecho de familia. Ya abarcamos un primer punto. Ahora vamos a complementarlo con el segundo punto, compañeros. En el segundo punto vamos a analizar un tema trascendente, como es el tema, mis estimados amigos, de el derecho de amparo. Muy bien, aquí vamos, muy bien. Permita un momento. Vamos a iniciar entonces con la siguiente unidad. ¿Listos? Muy bien. Vámonos con el segundo punto. Aquí voy, Muy bien. Muy bien. Segunda. Bueno, si hacemos referencia al tema del derecho de familia, al tema de los derechos humanos, y bueno, y hacemos mención del amparo, pues uno de los temas que debemos analizar, sin lugar a dudas, es el tema del juicio de amparo, que es un tema importante que vamos a destacar a continuación. La tramitación del juicio de amparo. Juicio de amparo. Vamos a definirlo como ese medio de control de constitucionalidad. Aquí vamos. Vamos a definirlo como medio de control de constitucionalidad. Muy bien. Este se encuentra regulado por los artículos 103 y 107 de la Constitución. Muy bien. Procede contra actos de autoridad y en algunos casos, estimados amigos, contra actos de particulares que vulneren los derechos humanos del gobernado, ya sea que se contemplen en la Constitución o en los tratados internacionales. Y también procede el amparo contra invasión de competencias de la autoridad federal a la local y viceversa, de la local a la federal, cuando se vulneren derechos humanos del gobernado. El objeto del juicio de amparo es restituir al quejoso en el goce del derecho que ha sido vulnerado y, en la medida que sea posible, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. De todo esto que hemos definido respecto al juicio de amparo, destacamos que existen varios tipos de amparo. Destacamos el amparo como un medio de control de constitucionalidad de normas generales. ¿Ok? Normas generales. Ya hablamos de ellas, pero bueno, las volvemos a destacar. Estas normas generales, hablamos de las leyes, hablamos de los tratados, hablamos de los reglamentos, hablamos de los decretos,
las circulares, etcétera, etcétera, etcétera. Estas normas generales lo que va a aplicar es que voy a revisar que esta norma general no contradiga a la norma suprema. La norma suprema es la Constitución. Y en el caso de contradecirla, el amparo con efectos relativos es que esta norma no se aplique a la persona que solicitó la protección de la esfera, en este caso, la protección de la justicia federal. Si la norma con su simple entrada en vigor me causa un agravio, hablamos de normas autoaplicativas. 30 días para la promoción del juicio de amparo. Si nos causa un agravio con el primer acto de aplicación, hablamos de normas heteroaplicativas, perdón. En este caso tenemos 15 días para la promoción del juicio de amparo. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más destacamos, compañeros? El llamado amparo habeas corpus contra detenciones arbitrarias por parte de la autoridad. Para evitar que se consuma una detención arbitraria por parte de la autoridad, nosotros presentamos este medio de control de constitucionalidad, el amparo contra una orden de aprehensión, para que la persona que va a ser detenida, pues de alguna manera quede a disposición del juez de distrito. Muy bien. Ok. También destacamos el amparo contra actos u omisiones de autoridades administrativas o legislativas. Recuérdese bien, con motivo de la reforma, ya no solamente los actos, sino también las omisiones son objeto de la tutela del juicio de amparo. Es decir, si un órgano legislativo tiene la obligación de crear una norma y no lo hace, bajo esa hipótesis nos encontramos ante una omisión legislativa y es posible que el gobernado que se encuentre vulnerado por esa omisión del órgano legislativo presente un juicio de amparo. Muy bien. Perfecto. También, estimados amigos, tenemos el amparo casación o como lo conocemos nosotros, el amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, y la tramitación muy particular que tiene el juicio de amparo en materia agraria para grupos de ejidatarios comuneros en particular. Muy bien, estimados abogados, todo esto que hemos revisado tiene principios y tiene reglas que debemos de seguir. Recuerden que los principios que lo van a regir son instancia de parte agraviada. La parte que resulta afectada por un acto de autoridad es la que debe de promover este juicio de amparo. La instancia de parte agraviada puede ser una persona física o puede ser también una persona moral. La persona física puede ser con capacidad de goce o con capacidad de ejercicio. Si tiene capacidad de goce, requiere que alguien la represente en el juicio de amparo. Y con capacidad de ejercicio, pues bueno, actúa por su propia cuenta. Respecto a la persona moral, necesita acreditar la personería y de alguna manera demostrar que representa los intereses de esa persona moral. Muy bien. Entonces tiene que promoverlo la parte agraviada por un acto de autoridad que vulnera sus derechos fundamentales. Muy bien. Un segundo principio es la existencia de un agravio personal, de un agravio directo. Si no demostramos la existencia del agravio personal y directo, entonces nuestro amparo va a ser improcedente.
Este es un tema muy importante porque va a ser la base bajo la cual dentro de una audiencia constitucional se va a resolver si se otorga o no la protección de la justicia federal. El principio de definitividad nos implica que tenemos que agotar todos los recursos ordinarios antes de que podamos acudir al juicio de amparo, salvo algunas excepciones que podemos destacar respecto al principio de definitividad, como por ejemplo, podríamos hablar de excepción cuando se afecta los intereses de menor. También hablaríamos que cuando lo promueva un tercero extraño a juicio. También podríamos destacar que no hay que agotar el principio de definitividad cuando se afecta un derecho sustantivo contemplado en la Constitución. También no hay que agotar el principio de definitividad si existen recursos que son optativos. ¿Sale? La propia norma nos permite que podamos agotar estos recursos o irnos directamente al juicio de amparo. Muy bien. También si se deja en estado de indefensión al quejoso, o si el resultado trasciende el fallo. Perdón, aquí es quejoso, no quejoro, ¿vale? Muy bien. Muy bien, estimados amigos. Continuando con el desarrollo temático, también hablamos de el principio de estricto derecho. Recuerden, el juez de amparo solamente se va a pronunciar sobre lo que el quejoso le hace valer en los conceptos de violación. No puede hacer ningún pronunciamiento que no se le solicite en la demanda de amparo. ¿Sale? Excepciones, por supuesto que las tenemos. Si se afecta la integridad de la familia, en caso de interés superior del menor, la cuestión referente en materia laboral en favor del trabajador, en materia penal en favor del imputado, aún en ausencia de conceptos de violación. Muy bien. Ok. Y recuerden una cosa, la denominada fórmula Otero o la relatividad de sentencia. La sentencia que se dicte se va a limitar a hacer un pronunciamiento de forma muy particular sobre la persona que solicitó la protección de la justicia federal sin hacer ninguna declaración general. ¿Se entiende? Excepciones a esta regla, podríamos hablar del tema de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Solamente para que lo tengamos presente, compañeros. ¿Muy bien? Ok. Muy bien. Estimados amigos, también tenemos que en el amparo, estas son las partes que intervienen. El quejoso es la persona que resulta afectada por un acto de una autoridad. Es la que insta, es la que promueve el amparo, es la que inicia con el principio de instancia de parte agraviada, además de demostrar la existencia de un agravio personal y directo. Mencionamos que el quejoso puede ser una persona física o puede ser una persona moral. La autoridad responsable, la que emite el acto que se está impugnando, la que emite el acto bajo el cual se está tramitando el juicio de amparo. Recuerden que los actos de autoridad revisten las siguientes características. Es unilateral, es imperativo y es coercitivo. ¿Vale? No nos va a pedir, pues de alguna manera el consejo, la autoridad, si quiere o no, que se ejecute el acto, ¿verdad?
Es una orden, dicho acto de autoridad, es una imposición. Y además que la autoridad dispone del ejercicio de la fuerza del Estado para hacer cumplir sus determinaciones. Cuando hablamos de la autoridad responsable, tenemos que distinguir entre la autoridad ordenadora y la ejecutora. Muy bien. Estos son aspectos muy importantes. El tercero interesado tiene un propósito de que el acto de autoridad se materialice, se ejecute, se consuma, ya sea porque lo gestionó, ya sea porque tiene un interés o es contraparte del quejoso en una controversia. Entonces, de alguna manera, pues es importante su participación en el juicio de amparo. Y también tenemos la participación del Ministerio Público de la Federación. Esto es un estudio muy a grosso modo de cómo se va dando este tipo de tramitación del juicio de amparo, estimados amigos. Por supuesto que en ningún momento tiene como propósito el desarrollo total de toda esta asignatura, que nos tendría que llevar un diplomado completo para analizar solamente la estructura del juicio de amparo. Estimados amigos, los plazos generales para la tramitación del juicio de amparo son de 15 días, pero por supuesto tenemos plazos especiales, como son en el tema de las normas autoaplicativas, las cuales con su simple entrada en vigor nos causan un agravio, nos causan una afectación a nuestra esfera de derechos, y para esa tramitación se tienen 30 días a partir de su entrada en vigor. Tenemos, sin embargo, otra oportunidad para presentar el amparo contra normas generales, contra el primer acto de aplicación. En ese caso tenemos 15 días para su tramitación. Cuando se reclamen derechos de los ejidatarios o comuneros, pues bueno, tenemos un plazo de interposición de juicio de amparo de... Perdón, aquí me equivoqué. En particular tenemos que tienen hasta 7 años para reclamar sus derechos. Muy bien. Terceros extraños a juicio, si radican fuera del lugar donde se está llevando la controversia, tienen 90 días para la presentación del juicio de amparo. Si radican fuera de la República Mexicana, hasta 180 días. Muy bien. En el caso de el amparo contra sentencias definitivas, tenemos 8 años para sentencias definitivas en materia penal, siempre y cuando se traten de las sentencias condenatorias. El condenado tiene hasta 8 años para la tramitación del juicio de amparo. Y en cualquier momento, compañeros, tenemos los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Pena de muerte, mutilación, azotes, palos, confiscación de bienes, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok. Muy bien, estimados amigos. Continuando con la tramitación de esta asignatura, tenemos, por ejemplo, algunos temas de improcedencia del juicio de amparo. Recuerden, desde que nosotros presentamos nuestra demanda de amparo, el órgano jurisdiccional la desecha por alguna de las causas siguientes que vamos a estudiar. Empezamos. Revisamos la improcedencia constitucional. Artículos 60 y 99, párrafo cuarto de nuestra Constitución. En materia electoral no procede el juicio de amparo. En materia electoral tienen sus propios recursos y va a ser competencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Pero entonces no procede el juicio de amparo contra temas que tengan que ver con materia electoral. También destacamos que no procede el amparo desde un punto de vista de improcedencia legal contra actos emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden que es la máxima autoridad jurisdiccional de nuestro país y como consecuencia sus actos no son objeto de este juicio de amparo. Muy bien. Tenemos también que no procede el juicio de amparo contra
por la naturaleza de los actos reclamados cuando sean actos que procedan de otro juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Si ya ha sido objeto de la tramitación de otro amparo por el mismo quejoso contra la misma autoridad responsable, contra los mismos actos reclamados, entonces el juicio de amparo va a ser improcedente. Muy bien. Contra actos de naturaleza política por parte de los órganos legislativos tampoco procede el juicio de amparo. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen la facultad que tiene el Senado de la República para la elección de ministros de la Corte de una terna que presenta el presidente de la República. Imaginen lo siguiente. ¿Qué pasaría si este ministro, que no fuera electo, se quisiera amparar y dijera que no se cumplieron con las formalidades para la elección del cargo de ministro? El amparo sería improcedente porque esta cuestión de elegir al ministro es una facultad discrecional que le confiere la Constitución al Senado de la República. Y al ser un acto de naturaleza política, este tema no va a ser objeto de el juicio de amparo. Muy bien. Perfecto, compañeros. Siguiente. Por razón de litispendencia. Es decir, una controversia ya ha sido señalada con antelación por el mismo quejoso, la misma autoridad responsable. ¿Sale? El mismo acto reclamado. ¿Sale? Si se vuelve a tramitar el juicio, pues el juez que conozca en segundo lugar tendrá que remitir todos los autos al juez que conoció con antelación del juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Improcedencia por litispendencia. También tenemos que si no demostramos la existencia del agravio personal y directo, pues bueno, también el juicio de amparo es improcedente, porque no se afectan los intereses del quejoso, porque son normas que requieren un primer acto de aplicación y al no ser autoaplicativas, pues bueno, necesitan que se materialice, necesita que se apliquen a un caso en particular. Muy bien, perfecto. También tenemos que el juicio de amparo va a ser improcedente cuando se hubiese consumado de forma irreparable el acto de reclamado y sus efectos ya no puedan subsanarse, ya sea material o jurídicamente. Si se ha consumado, compañeros, pues hablamos de una causal de improcedencia del juicio de amparo. ¿Se va entendiendo? Ok. Cuando el acto es consentido de forma expresa o tácita, tampoco ya procede el juicio de amparo. Actos consentidos expresamente se manifiesta la voluntad del quejoso. Y si el quejoso manifestó su voluntad de que dicho acto se materializara, pues al rato no puede venir a decir que no conocía, que no sabía, y bueno, bajo este supuesto ya no procede el juicio de amparo. Y si el acto lo consiente tácitamente por no haber agotado los recursos dentro del procedimiento que establece la norma procesal, pues bueno, entonces hablamos que son actos consentidos de forma tácita. Siguiente punto. ¿Cuándo cesan los efectos del acto reclamado o porque dejan de subsistir? Imaginen un caso, compañeros. Resulta que se ha emitido un acto administrativo de clausura sobre su local comercial. Cuando A tramita el amparo, durante su tramitación, la autoridad administrativa retira la clausura y entonces A puede continuar funcionando.
Como ya cesó los efectos del acto de autoridad, ya dejaron de existir, pues bueno, entonces el amparo sería improcedente. Muy bien, compañeros. Improcedencia del juicio de amparo como consecuencia de que no se ha agotado el principio de definitividad. Este también es un tema muy importante. Si la resolución admite algún recurso, hay que agotarlo antes de que acudamos al juicio de amparo. Muy bien. Ok. Cuando esté en trámite algún recurso, pues bueno, entonces hay que permitir que se resuelva dicho recurso antes de que acudamos al juicio de amparo. O contra actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, nos encontramos con el tema de el amparo indirecto. Muy bien, muy bien. Vámonos al siguiente punto. Ya hablamos de la institución de la improcedencia del juicio de amparo, artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora mencionamos el tema de sobreseimiento. A diferencia de la improcedencia, en el sobreseimiento se presenta la demanda de amparo. Se le da trámite a la demanda de amparo, pero antes de que se resuelva el juicio en lo principal, se acredita una causal de sobreseimiento que va a poner fin al amparo sin resolver la cuestión del fondo que se está planteando. Algunos temas de sobreseimiento tenemos que el quejoso se desiste expresamente de la demanda de amparo. Y bajo ese supuesto, pues bueno, ya no continúa con la tramitación. O cuando el quejoso fallece y se reclaman derechos que son de naturaleza personalísima. Nos encontramos también con causal de improcedencia. Si se llega a actualizar, entonces pues bueno, también ya se da fin al juicio de amparo sin resolver la cuestión de fondo que se ha planteado. Y por supuesto también por la inexistencia del acto reclamado o que sus efectos han cesado. Si ya no existe la materia de amparo, si sus efectos ya no se materializan, pues bueno, entonces nos encontramos con el sobreseimiento en el juicio de amparo o también por el tema de inactividad procesal o por falta de promoción del quejoso. Sin embargo, antes de que opere esta caducidad, es importante que se les notifique a las partes. Y bueno, entonces esto es lo que actualiza el tema del sobreseimiento. Muy bien, vamos avanzando a grosso modo sobre toda esa temática que venimos exponiendo sobre nuestra asignatura. Y bueno, es importante destacar cómo se tramita el juicio de amparo en su vía indirecta. Recuerden ustedes, estimados abogados, que hay dos tipos de amparo. Tenemos el amparo indirecto, o también conocido con el nombre de biinstancial, que se tramita ante los juzgados de distrito o ante los tribunales unitarios de circuito contra actos derivados de otro tribunal unitario de circuito. Es biinstancial porque la resolución que dicte el juez de distrito o el tribunal unitario puede ser objeto de una segunda instancia ante el tribunal colegiado de circuito o incluso hasta la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tenemos también el amparo directo, o también conocido como uniinstancial. La regla general que este amparo se tramita ante el tribunal colegiado de circuito, aunque ejerciendo la facultad de atracción, también podrá conocerlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Normalmente no existe una segunda instancia, salvo que se plantee una cuestión de constitucionalidad. Entonces es probable
de que tengamos la revisión del amparo directo. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Ya entramos en materia del amparo indirecto. Decimos lo siguiente. Atención, por favor. Muy bien. Amparo indirecto. Procede contra normas generales. ¿Sale? Contra leyes que son contrarias a la Constitución, contra reglamentos, contra decretos, contra tratados internacionales. Si la simple entrada en vigor me causa un agravio, hablamos de normas autoaplicativas. 30 días para la promoción del juicio de amparo. Si hablamos de que nos causa un agravio con su primer acto de aplicación, hablamos de normas heteroaplicativas. 15 días para la promoción del juicio de amparo. Muy bien. Amparo indirecto contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En este caso en particular, estimados amigos, hablamos de autoridades administrativas legislativas. Dentro de las autoridades administrativas tenemos los de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada. ¿Sale? Y en todos estos casos tenemos contra actos u omisiones. Hacer y no hacer. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. 15 días para su promoción. También tenemos, estimados amigos, procedencia del amparo indirecto contra actos que provengan de tribunales judiciales administrativos fuera del juicio o después de concluido el mismo. Aquí pongo una línea del proceso. La demanda, la sentencia. Todo lo que ocurra dentro de todo este proceso se considera dentro de juicio. Los actos preparatorios o los de ejecución son anterior y posterior a juicio. Por ejemplo, en la ejecución, las violaciones que se cometan las vamos a hacer contra la última resolución. En este caso, la que ordene el remate judicial va a ser objeto de el juicio de amparo indirecto. Actos antes o posterior de la conclusión del juicio. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Procedencia del amparo indirecto en el tema de actos dentro de juicio que tengan sobre las personas ejecución que sea de imposible o de difícil reparación dentro de juicio. Demanda, sentencia. La violación procesal que se cometa durante la tramitación del juicio, si trasciende el resultado del fallo, si nos causa una afectación que será de difícil o de imposible reparación, aunque tengamos una resolución favorable, va a ser objeto de el juicio de amparo indirecto. Muy bien, compañeros. Ok. Otro tema. Tramitación del amparo indirecto. Actos dentro o fuera de juicio
que afecten a personas extrañas al mismo. Muy bien. Aquí vamos. Dentro, fuera de juicio. Cuando afecta a terceros, que aunque no son parte, la resolución que se dicta, la resolución que se va a pronunciar, les va a causar una afectación a su persona, a su patrimonio. Ellos en cualquier momento podrán presentar el juicio de amparo indirecto. Muy bien. Perfecto. Tenemos también leyes o actos de la autoridad que invadan esferas competenciales. En este caso, el quejoso que considere que el acto de la autoridad federal o el acto de la autoridad local. Cuando hablamos de federal solamente hablamos del ejecutivo y legislativo. Muy bien. Y de la local hablamos ejecutivo, el legislativo y el judicial. Si en esta invasión de competencias de estas autoridades se le causa el agravio al quejoso, el quejoso tiene 15 días para la promoción de su juicio de amparo indirecto. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Amparo contra las resoluciones del Ministerio Público en la no integración de carpeta de investigación, en el no ejercicio de la acción penal, en el desistimiento de la acción penal, en la suspensión en materia penal. Ahí también tenemos la posibilidad de presentar juicio de amparo indirecto. Muy bien. Perfecto. Estimados abogados, la tramitación del juicio de amparo indirecto. Así vamos a seguir este esquemita, compañeros. Tenemos que presentamos nuestra demanda de amparo cumpliendo con los requisitos que nos establece la ley de amparo. ¿Sale? En el caso de que no cumplamos con esos requisitos, si podemos subsanarlos, se nos va a prevenir para que hagamos la aclaración correspondiente. De no hacerla, compañeros, entonces nuestro amparo será desechado. En el caso de que nuestro amparo sea promovente, se va a resolver sobre su admisión, se dicta el auto admisorio, se señala fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En este supuesto se va a requerir a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado, corre traslado a las partes del juicio de amparo y si se solicita va a darle tramitación a la suspensión, ya sea que se conceda de oficio o que se tramite por cuerda separada. Muy bien. Se rinde el informe con justificación por parte de la autoridad responsable. Entonces, en este caso en particular, vamos a verificar, compañeros, que la autoridad responsable va a defender la constitucionalidad de su acto. Tiene un plazo de 15 días para la presentación del informe justificado, aunque puede tener una ampliación de otros 10 días para llegar a un total de 25 días. Sin embargo, la propia ley nos permite de que si existe la posibilidad de que el quejoso conozca de este informe justificado antes de la celebración de la audiencia constitucional, pues bueno, también es el momento procesal oportuno. Muy bien, compañeros. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Pasamos al tema de ofrecimiento de pruebas.
plazo de 5 días antes de la celebración de la audiencia constitucional que tiene un objeto muy particular. Muy bien, este tema en particular, compañeros, vamos a verificar que no se pueden presentar la prueba confesional. De ahí en fuera, todas las demás pruebas las podemos presentar 5 días antes de la celebración de la audiencia constitucional. Si no se tienen listas las pruebas o no se tuvo la oportunidad de que el quejoso tuviera acceso al informe justificado, entonces se va a diferir la audiencia. En el caso de que todo esté listo, vamos a celebrar la audiencia constitucional y bueno, se van a recibir las pruebas, se van a desahogar las pruebas, se van a rendir los alegatos y se va a dictar una sentencia. Muy bien. Perfecto. Muy bien, estimados amigos. Continuando con el desarrollo de esta asignatura, tenemos que la resolución que se dicte en amparo indirecto puede ser objeto de recurso de revisión. El recurso de revisión será resuelto por su superior jerárquico, que en este caso será el Tribunal Colegiador de Circuito. ¿Cómo se le da trámite a la revisión? Se presenta el escrito de revisión ante el propio juez de distrito o en el caso de que se hubiese tramitado ante un tribunal unitario. El plazo para la interposición del recurso será de 10 días. El juzgado de distrito o en su caso el Tribunal Unitario de Circuito deberán remitir los autos al tribunal colegiado que corresponda en un plazo de 3 días. Este tribunal colegiado va a recibir estos autos y bueno, va a calificar si procede el recurso, lo va a admitir o en su caso lo va a desechar. Sobre la admisión del recurso, la parte que tenga un interés en que la sentencia dictada en el juicio de amparo surta sus efectos y que esta sentencia se materialice o en su caso, aunque la resolución le es favorable, algunos puntos no fueron tomados en cuenta por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia, pues bueno, podrá presentar su revisión adhesiva. Muy bien. Ok, muy bien. Se turna a un magistrado ponente y en audiencia pública, por unanimidad o por mayoría de votos, se va a dictar la sentencia. Muy bien. Recuerden, este medio de control de constitucionalidad admite recursos. En este caso en particular, compañeros, en amparo indirecto, tenemos también el tema de la suspensión. En la suspensión, como medida cautelar, vamos a tener una suspensión de oficio y una suspensión a petición de parte. Por lo que respecta a la suspensión de petición de parte, esta se concede primero la suspensión provisional y posteriormente la suspensión definitiva. Muy bien. En particular, vamos a hacer referencia a la suspensión a petición de parte y vamos a ver cómo se va a tramitar. Este es mi amparo principal. En mi amparo solicito la suspensión del acto reclamado. Por esta parte estoy dando trámite al amparo en lo principal y a continuación damos trámite a la cuestión de la tramitación de la suspensión del acto reclamado, que sigue cuerda separada. En este caso se va a resolver sobre la suspensión provisional, en la cual tenemos que acreditar apariencia de buen derecho o el tema del peligro de la demora. Muy bien. Ok. De concederse la suspensión, se le va a requerir a la autoridad rinda su informe previo
en un plazo no mayor de 48 horas y sobre este informe previo y sobre la solicitud de suspensión se va a llevar a cabo la audiencia incidental. En esta audiencia incidental se desahogan pruebas, se formulan alegatos y se dicta una sentencia interlocutoria que va a definir si concede o no la suspensión definitiva. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Aquí vemos la tramitación de la suspensión. Suspensión del acto reclamado. Si se concede la suspensión provisional, entonces vamos a correr tras todas las partes. Señalamos la fijación de la celebración de la audiencia constitucional en un plazo de 5 días. La autoridad responsable debe de rendir un informe justificado, un informe previo en un plazo no mayor de 48 horas. Se lleva a cabo la audiencia incidental y se resuelve con la sentencia interlocutoria que otorga o no la suspensión definitiva. Muy bien. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Excelente. Bueno, es muy probable que sea objeto de la revisión cuando sobre todo se trata de amparo contra leyes, compañeros, cuando se trata del tema de amparo contra leyes, en un tema muy importante que puede ser objeto de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y muchos de los temas que vamos a ver el día de hoy van a ser amparos indirectos en revisión que conoció la Suprema Corte en el tema de derecho de familia, presentando los elementos y los argumentos que fueron tomados en consideración, y por esto este preámbulo importante antes de entrar de lleno al tema de la argumentación en temas de derecho de familia y los puntos importantes que ha resuelto la Corte sobre esta materia. La revisión para la Corte se va a presentar de la misma manera como vimos nosotros la revisión ante los tribunales colegiados. Se presenta ante el juzgado de distrito o el tribunal unitario que haya conocido del juicio de amparo. Plazo para su interposición de 10 días. Se remiten los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual pues vamos a verificar nosotros, compañeros, que se tendrá un plazo de 3 días. En la Corte recibe los autos y va a determinar si admite o desecha el recurso de revisión. Aquí puede ser objeto de la revisión adhesiva, que en este caso va a presentarlo la parte que tiene un interés en que se materialice la sentencia dictada en amparo indirecto, o que de alguna manera, aunque la resolución le es favorable, algunos puntos no fueron tomados en cuenta por el juez de amparo cuando emitió su sentencia. Entonces es importante que presente su revisión adhesiva. Posteriormente vamos a conceder el amparo, se va a turnar a un ministro ponente, se elabora el proyecto y bueno, vamos a verificar la audiencia de discusión y resolución. El secretario de acuerdos da vista de esta sesión, los ministros de la Corte van a votar y por mayoría se emite la declaratoria correspondiente, estimados amigos, y bueno, este es el tema referente al amparo indirecto. El amparo directo que mencionamos, estimados amigos, que es un tema importante respecto a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, se van a tramitar ante los tribunales colegiados de circuito. También se le conoce como un instancial porque la regla general es de que la resolución que se dicte ya no admite ningún otro recurso, salvo que se plantee una cuestión de constitucionalidad. Algunos de los temas que vamos a ver sobre el derecho de familia versan sobre amparos directos en revisión. Entonces, aquí es muy importante tomar en consideración cómo procede el amparo directo. Licenciada Diana, veo que levantó la mano. La escuchamos, pues bueno, creo que no sé si tenga acceso al micrófono o en todo caso, no sé si me pueda
escribir por el chat. No sé cómo, en este caso, qué podemos hacer al respecto. Muy bien. Ya tengo acceso. Perfecto, doctor, muy bien. al micrófono. Lo escuchamos, por favor. Sí, mira, ahorita que usted hablaba del amparo indirecto o biinstancial, usted hablaba de la suspensión provisional y en su caso la definitiva. A ver, tengo varias dudas ahí. El amparo indirecto se promueve ante la responsable, por ejemplo, juez de primera instancia, contra lo que usted, a ver, ¿qué le parece una orden de desposesión? Ya perdí el juicio, ya me fui a apelación, ya me fui a amparo, pero todavía quiero defender la orden de desposesión por miles de motivos, por ejemplo, ¿no? Entonces promuevo mi amparo a raíz del acuerdo, que es el acto reclamado, que me ordena entregar voluntariamente a fuerzas un inmueble, por decir. Promuevo mi amparo ante el juez de primera instancia. ¿Ese juez de primera instancia me puede otorgar la suspensión provisional? A ver, usted le va a solicitar a la promueve ante la misma autoridad, ¿sí? Sí. Ok. En este caso lo tendrá que remitir ya ve que existe en el tema de amparo la jurisdicción llamada concurrente, ¿no? Al final de cuentas, estamos bajo el supuesto que la propia autoridad que emitió el acto, ante ella se presenta el amparo, pero tendrá que remitirlo al juez de distrito correspondiente. Muy bien. En este caso, si yo le solicito la suspensión del acto reclamado, pues entonces vamos a verificar los temas que inclusive la jurisprudencia de la Corte habla de apariencia de buen derecho o el tema del peligro de la demora para la concesión de la suspensión provisional. ¿Sale? Pues, si tenemos esos elementos, nos pueden conceder la suspensión provisional, aunque en la audiencia incidental se va a resolver si se concede o no la suspensión definitiva. ¿Sí? Para eso es muy importante esa celebración. Ok. No me queda claro, doctor. Ok. ¿En cuál? ¿Sí puede hacerlo el juez de primera instancia? No, yo creo que en este caso tendría que remitirlo a juzgado de distrito y es el que debería resolver sobre la concesión de la suspensión provisional. Okay. En este supuesto. ¿Sale? Salvo que sea un tema de gravedad, un tema que de alguna manera un derecho sustantivo de la Constitución se encuentra afectado, pues creo que ahí sí tendríamos una problemática. Ahí sí sería una cuestión de que esa misma autoridad tendría que conceder la suspensión del acto reclamado. Está muy bien, doctor. Muy amable, gracias. Sí, muy bien. A sus órdenes, muchísimas gracias. Bien, compañeros. Bueno, hay violaciones procesales que hay que tomar en consideración, que se pueden llevar a cabo en el tema del amparo directo, en juicios civiles, laborales o administrativos, que en este caso vamos a entrar de lleno al tema del derecho de familia. Nos encontramos que se le cita mal, se presenta de forma falsa, no se reciben pruebas, sea confeso de forma ilegal, los incidentes que se promuevan sean declarados desiertos, sean declarados nulos, se vulneren los términos que establecen las normas procesales, no se reciban pruebas cuando se hayan cumplido con los requisitos procesales, no se demuestren los autos, se desechen los recursos o el juez sea incompetente. Entonces nos encontramos a estas violaciones procesales que pueden ser materia del juicio de amparo directo. Pero recuerden un tema muy importante: estamos sobre las violaciones que se pueden cometer, violaciones in procedendo y violaciones in judicando, que son temas muy importantes cuando hacemos referencia al tema del amparo directo. El amparo directo, de forma general, vamos a verificar que tenemos estos requisitos que vamos a señalar: nombre y domicilio del quejoso, tenemos un tercero interesado, lo vamos a señalar, la autoridad responsable,
la fecha en que se nos notificó la sentencia definitiva para ver si estamos todavía en término de promoción del juicio de amparo, el tema referente sobre la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio, que es la materia de la litis que estamos planteando, los preceptos de la Constitución que han sido vulnerados y la ley que no se aplicó a este caso en concreto. Estimados amigos, ya prácticamente este preámbulo sirvió mucho para entrar de lleno con resoluciones importantes que tienen que ver con asuntos del derecho de familia, que ese es el punto principal que vamos a abarcar. ¿Cómo se tramita este juicio de amparo directo? Pues bueno, la demanda de amparo la vamos a presentar ante la propia autoridad responsable. Si nos faltan copias, pues bueno, se nos puede prevenir para que las presentemos. Le presentamos la fecha de notificación del acto reclamado, se corre traslado al tercero interesado, la autoridad rinde su informe con justificación y lo va a remitir al tribunal colegiado que corresponda. El tribunal colegiado, pues de alguna manera recibe los autos y va a calificar el presidente del colegiado si admite, si previene o desecha. En el caso de que sea materia de admisión, también la parte que tenga un interés en que el acto reclamado, que es la sentencia, surta sus efectos, se materialice, o también las violaciones procesales que se le hubieran causado, aunque tenga una resolución favorable, pues también las va a solicitar en el denominado amparo adhesivo. El amparo adhesivo tiene como objeto fortalecer la resolución que se está recurriendo, combatir la parte que no le fue favorable, aunque tiene una sentencia que se dictó a su favor, a sus intereses, y bueno, se va a correr traslado de la demanda de amparo adhesivo a la parte contraria. Muy bien, todo esto, compañeros, a grosso modo, para plantear el tema de que después de que esto se haya cumplido, se va a turnar a un magistrado ponente para que elabore un proyecto y bueno, en audiencia pública se va a dictar una sentencia. El secretario da fe en esa audiencia pública, el magistrado ponente da cuenta del proyecto, se dan las lecturas de las constancias y si procede, se procede a la votación por mayoría o por unanimidad, se hace la respectiva declaratoria. Si existen temas de constitucionalidad pendientes por resolver, existe la posibilidad, bajo esa excepción, que se presente recurso de revisión en amparo directo, pero solamente bajo las excepciones de cuestiones de constitucionalidad que hubiesen sido planteadas. Muy bien, se presenta el escrito de revisión, se interpone ante el tribunal colegiado que emitió el acto que se está recurriendo, plazo de interposición de 10 días, se remite en los 3 días siguientes a la Suprema Corte de Justicia, la cual, pues de alguna manera va a resolver sobre su admisión. La Corte recibe los autos y se va a calificar si es procedente o no este recurso. Muy bien, ya estamos entonces en amparo directo en revisión. En el caso de ser procedente, vamos a turnar a un ministro. Este va a asignar a un secretario, se elabora un proyecto, se distribuye entre los demás ministros, se lista en una sesión pública y bueno, en la sesión pública se entra a discusión y se va a resolver y va a finalizar con la emisión de la declaratoria. Al final de cuentas, estimados amigos, estos son los puntos centrales sobre estos dos temas de preámbulo. Ya hemos revisado los puntos importantes. Ya prácticamente hicimos un preámbulo del tema de derechos humanos, derecho de familia y el tema de amparo. Ahora sí, vamos a entrar a un debate importante sobre temas relevantes en el juicio de amparo que tienen que ver con el derecho de familia y algunas resoluciones importantes que se han emitido sobre esta materia. Así que sin mayor preámbulo, estimados amigos, pues bueno, vamos a continuar con este desarrollo temático. ¿Qué les parece? ¿Continuamos? Vamos a continuar entonces. Muy bien, muy bien.
Todo este material también se les va a compartir para que ustedes lo tengan disponible, estimados amigos. Y bueno, ese es el objeto principal. Entonces, iniciamos con la tercera unidad. Muy bien. Aquí vamos, Muy bien. Muy bien, compañeros. Pues hay muchos temas relevantes y voy a mencionar algunos aspectos muy importantes que revistan en esta materia, compañeros. Vamos a analizar muchas resoluciones de amparo. Les voy a poner el número de amparo para que ustedes lo verifiquen y lo estudien con calma y de alguna manera vean la importancia que tienen estos asuntos y que de alguna manera generan una cuestión importante en el tema de los derechos humanos referente con el derecho de familia. La verdad, los cambios más importantes se dan en los tribunales. Hasta cierto punto, cuando se dice que somos parte de la familia del derecho civil o del civil law, creo que últimamente pareciese que estamos entrando más en una familia como el tema del common law. Las resoluciones de los jueces generan cambios muy trascendentes. Muchas veces las resoluciones que emiten nuestros tribunales tienen un mayor impacto en la protección de los derechos humanos y van a darse cuenta cómo muchas de estas resoluciones inclusive amplían de forma mucho más impactante, mucho más fortalecida los derechos humanos en este punto en particular. Destacamos estos temas, compañeros. Y bueno, uno de los principales temas que se abordan respecto a los criterios de interpretación es cuáles son las obligaciones del Estado frente a las niñas, niños y adolescentes. Estos temas han sido muy relevantes y destacamos que en acceso de la justicia, las obligaciones del Estado son las siguientes. 1. Leyes y procedimientos a través de órganos especializados en justicia en el tema de niñas, niños y adolescentes. ¿Vale? Ese es un tema importante. Órganos de impartición de justicia especializado. También los distintos criterios en estos tribunales se ha resuelto que las decisiones que se tomen en la impartición de justicia deben atender el interés superior de la niñez. Además, estimados amigos, los procesos judiciales y administrativos deben de garantizar su participación. Es muy importante que las niñas, niños y adolescentes, cuando se afecten sus derechos, tengan la oportunidad de participar, sean escuchados, se tomen en cuenta. Muy bien. Todo esto hacemos referencia a criterios relevantes de nuestro máximo órgano jurisdiccional y sobre todo haciendo mención al principio del interés superior del menor. Voy a mencionar algunas jurisprudencias de amparo que toman en consideración estos criterios. Muy bien. Ok. Vayan ustedes tomando nota de estos puntos y ahorita llegamos a las jurisprudencias. Muy bien. Ok. Siguiente punto, todavía con el tema de el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes. Y la siguiente pregunta que tenemos que formularnos: cuando una niña, niño o adolescente entre en conflicto
con una norma penal, ¿qué es lo que se debe seguir? ¿Cuáles son los principios que debemos de tomar en consideración? Empezamos. 1. Respetar el principio de presunción de inocencia. Creo que esto es un tema importante. Y bueno, con más razón, si un adolescente se encuentra inmiscuido en un asunto penal, pues bueno, seguimos con esa tutela de presunción de inocencia. También le tenemos que informar la causa de lo cual se le está, pues de alguna manera, causando ese acto de molestia. Además, se le hace del conocimiento de que tiene derecho ese joven a una defensa adecuada. Y en el caso de que requiera un intérprete, pues darle acceso a un intérprete. Tenemos, estimados abogados, que resolver su situación jurídica lo antes posible. Y por supuesto, vamos a hablar de que emitan un testimonio en condición adecuada a su edad y a su desarrollo intelectual. En todo esto, compañeros, tenemos que destacar que cuando hablamos de adolescentes, tenemos que mencionar el tema de, anótenlo, autonomía progresiva. ¿Sale? Esto no tiene nada que ver con la edad, porque hay algunas personas que pueden madurar de una forma pues mucho más desarrollada que otros y nada tiene que ver la edad, Entonces esta autonomía progresiva debe ser tomada en consideración por los órganos jurisdiccionales. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Vamos a llegar a criterios sobre autonomía progresiva, por favor, Todos estos temas tienen que ver con los temas relevantes del derecho de familia. Que en todo momento, para el menor, se protejan sus datos personales. En todo momento vamos a proteger estos datos. Y en materia penal, las sentencias deben ser emitidas por órganos especializados, ¿vale? Órganos que se encuentren de alguna manera con la expertise en temas de adolescentes. Y además, la pena, más bien la medida de seguridad que se dicte, debe ser proporcional a la infracción cometida, evitando, pues, de la medida que sea posible, un internamiento. Muy bien. Seguimos con criterios relevantes, compañeros. Y ahorita entramos al tema del interés superior del menor. Todos estos temas los vamos a argumentar desde la jurisprudencia de nuestro máximo órgano jurisdiccional. Destacamos también otro tema fundamental. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una protección especial. Tienen derecho a medidas necesarias para proteger y no afectar su futuro. Tienen derecho a que sean escuchados y tomar su opinión en asuntos que sean afectados. Y se busca que los cambios sociales no tengan ningún impacto negativo en su desarrollo. Lo que busca el Estado en tema de niñas, niños y adolescentes es fomentar la protección porque de alguna manera son personas en formación y lo que queremos es que sean útiles, que sean personas que tengan una trascendencia. Entonces, lo que no queremos es que trascienda el delito, lo que no queremos es que trascienda la medida de seguridad, sino todo lo contrario. Por eso, de todo esto, compañeros, aterrizamos con un tema: interés superior del menor, interés superior de la niñez. Criterios jurisprudenciales que fortalecen todo lo que hemos señalado en estas partes, compañeros, son estas jurisprudencias, para que las tomen en consideración. ¿Sale?
De la primera tenemos la 25, 10, 12 de la novena época, 18, 2014. En esta, perdón, no es 10, 12, es 2012. De la décima época tenemos la 7 del 2016, de la décima época. Bueno, estos son algunos criterios que son importantes y que por favor revísenlos para que complementen el estudio que estamos haciendo a continuación. Muy bien. Principio de interés superior del menor. Niñas, niños y adolescentes en ejercicio de sus derechos van a tener estos criterios rectores que van a regir, que van a tomar en cuenta los órganos jurisdiccionales al momento que resuelvan los conflictos en que se encuentren involucrados. Todas las autoridades, estimados amigos, tienen la obligación de generar políticas públicas que tomen en cuenta a niñas, niños y adolescentes en el disfrute de sus derechos, en el goce de estos derechos humanos que permitan que niñas, niños y adolescentes pues tengan un óptimo desarrollo. De eso te tratan las políticas públicas que rigen el Estado. Y bajo esta tutela no solamente tenemos como referencia las políticas públicas y los derechos que se consagran en la Constitución, sino también tenemos distintos tratados internacionales que otorgan esta protección a los menores de edad. Un ámbito muy importante es que el interés superior del menor forma un criterio orientador. Cuando el juez se encuentra con un tema de ponderación, tiene que inclinar hasta cierto punto la balanza en favor de un menor cuando sus intereses puedan resultar afectados. El juez en ese ejercicio de ponderación debe de proteger al menor y sus derechos. ¿Qué toma en consideración? La Constitución, los tratados internacionales y la distinta normatividad que tenga que ver con protección del menor. Muy bien. Todo esto al final va a ser tomado en cuenta por el juez y bueno, le va a dar preferencia, va a inclinar la balanza, va a ponderar los derechos de los menores, de las niñas, niños y adolescentes, destacando que 4 son los principios que rigen este tema. Estos son los principios. 1. No discriminación. ¿Sale? Todo lo contrario. Vamos a otorgar una protección amplia, vamos a ponderar sus derechos, vamos a concederle hasta cierto punto esta protección amplia de la norma. Aplicaremos cuando tengamos un asunto referente a un menor el interés superior del menor. Recuerden, es un criterio rector que va a tomar el órgano jurisdiccional. La obligación del Estado es generar políticas públicas que involucren la protección de niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto, cuando se encuentre involucrado un asunto con un niña, niño o adolescente, el juez tiene que ponderar e inclinar la balanza cuando los derechos de este menor puedan verse afectados. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Opinar los menores, las niñas, niños y adolescentes en asuntos donde se afecten sus derechos. Tienen derecho a ser escuchados. Y bueno, lo que se busca es su supervivencia, su vida, su desarrollo. Tenemos que ponderar estos temas. Amparo directo en revisión que habla sobre temas de niñas, niños y adolescentes en el tema de no discriminación.
2293, diagonal 2013. Nos dice, la no discriminación sirve con el objeto de evitar decisiones injustas que afecten los derechos humanos. Máxime cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes. Todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos, máxime si se encuentran en una situación similar. Y destacamos este amparo directo en revisión. Dice, todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, deben disfrutar de la protección eficaz y no ser objetos de actos discriminatorios, de actos que vayan en contra de su integridad. ¿Y qué más nos dice este amparo directo en revisión? Estimados amigos, estimados abogados, ¿es válido un trato diferenciado? ¿Sí o no? Y bueno, la Corte llega a este criterio. Compañeros, ¿cuándo es válido realizar un trato diferenciado? Por una parte ya nos dice la Corte, a ver, vamos a tener políticas públicas de protección a la infancia, vamos a buscar que no sean objetos de discriminación, vamos a darle un trato igual. Pero la Corte dice, en algunos casos se le da un trato discriminado, trato diferenciado, y dice, no toda distinción es una discriminación. Trato diferenciado. El tema. Decimos, personas que se encuentren en una situación vulnerable, con objeto de buscar un equilibrio y que superen estas barreras, van a tener un trato diferenciado. Pero esto no constituye un tema de discriminación. No se restan derechos, dice la Corte. No, lo que se busca es asegurar la universalidad de estos derechos, pues ponderando hasta cierto punto a estos grupos que se encuentren en esta situación vulnerable. El trato diferenciado, continúa diciendo la Corte, obedece a cuestiones relacionadas con color de piel, identidad de género, con razón a la edad, etcétera, etcétera. Entonces, la conclusión de la Corte es un tema de ponderación para estos grupos que se encuentren en esta situación. Lo que se busca es asegurar una universalidad de derechos. Y reitera la Corte, no toda distinción es una discriminación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Antes de proceder a una pequeña pausa para que tomen un poquito de agua, estiren un poquito los músculos, compañeros, ya para llegar a un punto final de esta unidad, quiero destacar lo siguiente. Aquí voy. Muy bien. Niñas y mujeres víctimas de violación tienen derecho a una interrupción legal del embarazo. La Corte garantiza y protege este derecho. Otro tema relevante en cuanto a derecho de familia. La Corte determina la no invalidación de la norma mexicana que facilita el acceso al aborto en caso de violación. Máxime si una niña se puede encontrar involucrada en esta situación.
vamos a hablar de distintos amparos que tienen una versión muy importante, compañeros, sobre estos temas. Y que bueno, me acuerdo mucho de un amparo directo en revisión por ahí del 2012 de una niña que no se le permitió abortar, y a pesar de que corría en riesgo su vida. Esta cuestión fue resuelta por la Corte y bueno, son temas relevantes e importantes sobre estas cuestiones que afectan derechos tan sustantivos, compañeros. Para acceder a la interrupción del embarazo, basta que la víctima de violación lo solicite por escrito. Si tenemos una niña menor de 12 años, lo va a solicitar su padre, madre o tutores. No se requiere permiso de ninguna autoridad. Dice, los médicos y demás personal del hospital tienen la obligación de verificar, no están obligados, a verificar el dicho de la víctima. Basta con esta manifestación, compañeros, para proceder a realizar el aborto. Es lo que nos está diciendo en estos temas, pues, esta resolución de nuestro máximo órgano jurisdiccional. Y llegamos a un punto conclusivo antes de que entremos a otro tema, compañeros, que es el interés superior de la niñez, de conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obligación de darle prioridad, protección, respeto, promoción y garantía a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión pública. Es un concepto indeterminado. Lo que buscamos es, como objetivo, garantizar el disfrute pleno de todos los niñas, niños y adolescentes. ¿Sale? Esta cuestión tiene 3 concepciones. Es un derecho sustantivo consagrado en la Constitución, en los tratados internacionales y en demás leyes sobre la materia. Muy bien. Es un principio jurídico de interpretación fundamental, ¿vale? O es obligación de los órganos jurisdiccionales, pero también el interés superior de la niñez son normas procedimentales que deben seguir las autoridades cuando un niño, niña o adolescente se encuentre involucrado en una situación que hemos hecho mención con antelación. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Son varios criterios importantes que estamos destacando, compañeros. Y bueno, ahora sí, no sé si alguna autoridad de Colegio Comprender se encuentre con nosotros, pero si no más recuerdo, me dicen que tenemos una posibilidad de tomar un descanso de 20 minutitos, pues para que se estiren un poco, para que se relajen y para que continuemos exactamente a las 7 de la noche con 31 minutos. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, maestro, es correcto. Muy bien, entonces, Adelante. muchas gracias, compañeros. Entonces, seguimos con ustedes. Ahorita continuamos y bueno, vamos a seguir revisando estos temas tan importantes sobre la cuestión de los derechos humanos, la cuestión del derecho de familia y los temas interpretativos y argumentativos que tienen que ver con el juicio de amparo, estimados amigos. Muchas gracias y a sus órdenes.